Hola Laura, buenos días. Buenos días, María, ¿qué tal? Bien, pues muy feliz y muy contenta de que hayas aceptado esta invitación a charlar juntas, porque ¿no? de derecho y sobre las leyes que nos amparan en Internet o en las redes sociales no tenemos prácticamente ni idea casi nadie. Bueno, para eso estoy. Yo Eso encantada. es. Y hoy, bueno, voy a hacer una pequeña presentación. Laura Davara es doctora en Derecho y socia del primer bufete de abogados o despacho de abogados en España, ¿no? Que se dedicó al derecho TIC, que es Tecnologías de la Información y de la Comunicación, ¿verdad? Sí, eso es. Lo fundó mi padre en 1984. O sea, yo no estaba, pero sí, Casi sí. nada. Pues muy pionero tu padre, lo vio venir. Sí, 100%, 100%. La verdad es que la historia de mi padre da para otra videoconferencia, porque él de formación es ingeniero de minas, luego se sacó Derecho por la UNED y combinó las dos, ¿no? La parte de informática, estuvo trabajando también en Telefónica y vio como el impacto. Y bueno, pues de ahí, ¿no? De manera muy breve sería esa como apareció. Qué maravilla, un visionario. Como bueno, como también su hija, que hace ya un tiempo, porque este libro yo lo recibí hace tiempo, pues eso, ¿no? Que tú creaste este libro, que es el libro definitivo sobre redes sociales, algo muy dirigido, me parece un libro muy práctico porque pues llamamos a la gente, o sea, está, pues eso, tiene como muchos tips, es muy fácil de coger el índice y decir, ah, pues voy a ir a ver aquí este problema que tengo ahora en concreto, ¿no? Entonces, es verdad que es un libro muy cómodo, o sea, más un cuaderno, ¿no? Como para llenar de apuntes y de eso, y subrayarlo por todas partes. Y entiendo que al final eso, tú también decidiste escribir este libro porque, ¿no? Os encontrasteis un montón de cosas en el despacho que dices, pues Pues realmente este libro viene porque llevamos muchos años trabajando con colegios, ¿no? O sea, nosotros en el despacho hacemos como la doble vertiente, por un lado asesoramiento, auditoría, procedimientos sancionadores también, ¿no? Las denuncias y por otro lado damos mucha formación, entonces trabajamos con todo tipo de empresas y mucho con colegios y entonces, claro, cuando yo iba a dar las formaciones a los profesores, a los directores, en muchísimos casos son padres, ¿no? Y entonces, pues un día uno de estos alumnos me levantó la mano y me dijo, Laura, como profesor me interesa, pero me preocupa, ¿no? Me interesa más como padre. Y dije, pues tienes toda la razón. Y me dijo, ¿no tenéis nada para padres? Y en ese momento no teníamos nada enfocado para padres. Y bueno, pues gracias también a la preocupación, ¿no? De este hombre que haciendo una pregunta manifestó, ¿no? Y ya muchos de los compañeros dijeron, y a mí, y a mí, y yo estoy pensando en mi hija y en mi hijo y en mi sobrino, digo, bueno, pues efectivamente y entonces surgió por un lado un curso para padres y por otro lado el libro, ¿no? En los dos formatos. De ahí viene. muy interesante, porque aquí habláis también, ¿no? de términos que usa la juventud y a los padres eso, se nos quedan obsoletos. Bueno, de un montón de cosas súper interesantes, yo lo recomiendo porque la verdad que está fenomenal, o sea, es una guía muy práctica. Eh, Muchas gracias. Sí, pero bueno, tengo un montón de preguntas entre las que me has propuesto tú y las que yo tenía. Entonces, lo primero, bueno, nos gustaría hoy dar 4 claves, ¿no? De cómo formar a nuestros hijos un poco en este entorno de datos y de Internet. Es verdad que Internet no es una ciudad sin ley, hay una ley que nos protege, bueno, hay varias leyes, ¿no? ¿Qué leyes Ujú. nos protegen, Laura? Mira, nos protege por un lado la ley de protección de datos personales, ¿no? Porque al final nuestra imagen, nuestra voz, evidentemente un vídeo en el que salgamos, todos son datos personales, nuestro correo electrónico, nuestro nombre, nuestro apellido. Por otro lado, el Código Penal, porque hay varios delitos ya tipificados, ¿no? De conductas que tienen lugar en la red. La ley de protección de derecho al honor, a la intimidad de la propia imagen, que a veces se confunde con la ley de protección de datos, pero son dos leyes diferentes. La ley de servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, que es la que regula las famosas cookies, ¿no? Que seguro Sí. que estamos hartos de ver cuando entramos, ¿no? Y aceptamos por defecto de déjame y acepto y ya está, ¿no? Entonces, eso por citarte algunas, pero la ley de protección del menor, la ley contra la violencia, ¿no? En la infancia, que tiene una parte de violencia digital bastante importante porque, bueno, pues por desgracia existe, ¿no? Y es así. Entonces, lejos de haber una, hay varias. Qué bien, bueno, muy interesante porque a veces, ¿no? Cuando nos pasan cosas nos sentimos desprotegidos y creo que es muy importante entender que eso, que la ley, bueno, además de que ya tiene muchas cosas,
¿no? Entiendo que está en constante evolución y esas cosas, pues aunque sean lentas, pues están cambiando y por suerte nos vamos adaptando y eso, y cada vez estamos más protegidos. Entonces también los niños y las niñas, los adolescentes, en este camino digital tienen que entender todo esto, no solo para sentirse protegidos, sino también para entender que nuestras acciones, ¿no? Pueden ir en contra de otra persona, efectivamente. Entonces, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Que tienen una edad recomendada, esto está regulado por la Ley de Protección de Datos, ¿no? A ver, realmente no es que esté regulado, digamos, de manera estricta, es que la Ley de Protección de Datos habla del consentimiento, ¿no? Como una de esas bases legitimadoras, lo llama la normativa, que es una justificación, vamos a decir, para que una empresa o una entidad pueda utilizar tus datos, ¿no? El consentimiento es una de ellas y dice que los menores a partir de los 14 años pueden prestar el consentimiento. Pueden, no es deber, ¿vale? Pero en cualquier caso Ya. es 14, o sea, menos de 14 siempre con tutor. O sea, realmente con 14 ellos ya podrían dar su consentimiento de lo que las redes sociales hacen con sus datos, ¿no? Pueden dar el consentimiento de lo que no sea, de lo que no esté vinculado con patria potestad, ¿no? O sea, evidentemente hay cosas que son responsabilidad de los padres y es así. Entonces, pues tema redes sociales, tema videojuegos, temas a lo mejor alguna aplicación, ¿no? Más de entretenimiento, vamos a decir, ahí se las podrían descargar los menores a partir de 14 años. Vale. Y, o sea, los padres podríamos dar el consentimiento antes de esos 14. En algunos casos, ¿cómo se hace ese consentimiento? Mira, ese es uno de los grandes problemas que hay en redes sociales y, bueno, y en videojuegos, en plataformas, porque la realidad es que tú ahora mismo, si te quieres crear una cuenta de Instagram, pues dices, tengo más de 14 años, marcas un tic y ya está, ¿no? Y lo puede marcar tu hijo de, no sé, 8 años o tu hijo de 16 y en uno está mintiendo y en otro no, ¿no? Es así de simple. Entonces es cierto que la Ley de Protección de Datos lo que habla es de exigir unos esfuerzos razonables a las plataformas. Entonces, eso es un concepto jurídico indeterminado que esfuerzo razonable, pues dime tú lo que es esfuerzo razonable, ¿no? Ya. Es cierto que lleva muchos años como trabajándose en el uso del DNI electrónico, que esa sería una manera muy fácil, ¿no? De comprobar si tiene más de 14 o no, pero no está tan generalizado el uso, la gente no utiliza tanto, ¿no? Como se podría utilizar la firma electrónica, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera se van poniendo sanciones si se detecta que las redes sociales o cualquier plataforma no hace esos esfuerzos razonables, pero es difícil, ¿no? Y cierto es que por defecto las redes sociales bloquean mucho contenido y eliminan a muchos usuarios que evidentemente no tienen más de 14 años. O sea, hay estadísticas y salen muchísimo, ¿eh? Pero claro, no pueden detectar todas y al niño que se lo cierran al día así se ha creado otra, ¿no? O al minuto siguiente. Es así. Sí, la verdad que eso es un tema complicado y complejo y largo de debatir. Sí. ¿Qué cuestiones relacionadas con la privacidad y la seguridad es importante tener en cuenta? Mira, aquí podríamos tirarnos 1000 años. Yo te voy a intentar decir algunas. La primera es invierte tiempo en configurar la privacidad, ¿vale? ¿Y cómo se configura la privacidad? Muchas veces, ¿no? Cuando yo doy charlas a los niños, tanto a los niños como a los adultos, ¿no? Pero a los niños les digo, ¿no os ha pasado nunca que habláis de un tema del que normalmente no habláis y a los 5 minutos o 2 horas tenéis publicidad en Instagram, en TikTok, ¿no? De ese tema? Entonces todos hacen, sí, 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 sí. Y os planteáis por qué es eso, ¿no? Y algún avispado me dicen, ¿por qué nos espían? Y digo, bueno, no va mal la cosa, ¿no? Y entonces yo digo, porque te dejas espiar, ¿no? Claro. Porque tienes activado el micrófono en muchísimas aplicaciones que no sabes que lo tienes, ¿no? Entonces, pues yo les hago la prueba y se los hago a los padres también de sacad el móvil y decidme a qué aplicaciones tenéis dado el permiso de micrófono. La mayoría no saben o tardan muchísimo, pues claro, si no sabemos los padres, ¿cómo van a saber los niños, no? Entonces es un punto de invierte tiempo en aprender a dar permiso o no dar permiso. Yo no digo quita permiso al micrófono a todas las aplicaciones, porque si se lo quitas a WhatsApp, por decirte un ejemplo, Claro. si te gusta enviar audios, pues no vas a poder enviar audios. Pero hombre, igual le puedes quitar el segundo plano, ¿no? Que te escucho incluso cuando no lo estoy utilizando. Y no porque tenga nada que ocultar, que ese es otro de los grandes hits, ¿no? Que escucha, a mí me da igual que me espíen, no tengo nada que ocultar.
no es una cosa de tener nada que ocultar, en mi opinión, es una cosa de valorar tus datos, de valorar tu privacidad, de valorar tu intimidad y decir, oye, yo esto quiero que lo escuche quien quiero que lo escuche, ¿no? Mi amigo, mi marido, mi primo, mi familia o mi compañero de trabajo, pero no Zuckerberg o el ingeniero de turno que no tengo ni idea de quién es ni de para qué va a utilizar mis datos, ¿no? Entonces, ese sería como el primer punto y te lo digo con el micrófono, te lo digo con la cámara y te lo digo con la localización. O sea, a Sí, mí que una aplicación de juego, ¿no? Yo qué sé, un Candy Crush, un lo que sea, tenga activada la ubicación, digo, ¿pero para qué? O sea, si se puede jugar sin que se sepa, ¿no? Todo el rato dónde estoy, no, no tiene sentido. Entonces, esa sería una. La siguiente sería utilizar contraseñas diferentes para los servicios. La mítica de utilizar una única contraseña está demasiado generalizado. Encima no suele ser una contraseña muy robusta, con lo que es muy fácil de hackear. Y te diría más, incluso comprobar si nos han hackeado el correo electrónico, ¿no? O sea, nosotros en la cuenta de Instagram tenemos varios enlaces a cómo comprobar si te han hackeado el correo electrónico y es un punto de decir, oye, sé consciente de que te lo han hackeado y cambia la contraseña y pon seguridad, ¿no? Un tercer punto sería mantener actualizado el software, tanto del móvil como de la tablet como del ordenador. Esto sobre todo en los menores, pero en los adultos también pasa mucho. Cuando les dices, oye, cuando hay una nueva actualización, ¿te la descargas al momento? Claro, hay dos grandes respuestas. Hay un sí generalizado cuando hay, digamos, una funcionalidad que les atrae mucho, ¿no? Pues los mensajes temporales, que no se puede hacer pantallazo, tal, entonces todos quieren tener esa última versión y se la descargan. Y el no generalizado, y cuando les preguntas te dicen, es que tengo que estar sin utilizar el móvil, tarda mucho en actualizarse, entonces tengo que estar 10 minutos, 15, que tú dices mucho, que son 10 minutos sin utilizar el móvil, para ellos mucho, ¿vale? Y no me compensa. Entonces, claro, yo lo que les digo es, oye, mira que en esas actualizaciones, aunque vengan disfrazadas, vamos a decir, de nuevos servicios, la realidad es que en un 99% de los casos lo que tienen es mejoras en la seguridad. Entonces, si tú no lo actualizas, estás diciendo, bueno, pues aunque la aplicación de turno, el móvil, lo que sea, me esté dando más seguridad, no la quiero. Es un poco absurdo, ¿no? O sea, va, ya, va a la lógica y yo creo que es más desconocimiento, ¿no? que otra cosa. sin ninguna Eh, duda. es así. Y luego te diría quitar ¿no? Luchar contra esos tres mitos de Internet, de en Internet no hay ley, hay impunidad, puedo hacer lo que quiera, tal. En Internet hay anonimato porque yo me puedo poner un nombre falso, porque yo me puedo crear N mil perfiles, ¿no? Con distintos nombres, con distintos correos electrónicos. Y en Internet yo controlo lo que aparece, lo que no, lo que dicen, lo que no. Son como tres mitos que hacen muchísimo daño a todas las conductas que tenemos adultos y menores en Internet, ¿eh? Sí, Así por resumidamente. totalmente, porque al final en el anonimato, ¿no? Por ejemplo, tú has tenido que utilizar algún correo electrónico para hacer esa cuenta y al final, pues me parece súper interesante que tengan ellos esos tres mitos, porque a la hora de que las familias, ¿no? Hablemos con nuestros hijos, porque yo siempre digo lo mismo, que hay que hacerlo desde pronto, mucho antes de que tengan el dispositivo, tenemos que conversar de todo esto que está a la orden del día y podemos aprovechar cosas que nos han pasado a nosotros incluso porque a mí me pasó lo del hackeo de cuenta y efectivamente es porque tenía, bueno, era en todo tipo de cuentas que me daban un poco igual, ¿no? Pero era por la contraseña súper potente que había puesto, ¿sabes? Bueno, normal, normal. Estas cosas nos pasan o nos mandan mensajes de estos sospechosos, nos pasan el día a día a los adultos, entonces podemos aprovechar cualquiera de estos momentos para sacar una conversación con ellos, lógicamente cuando ya tengan una edad, pues igual con 5 años todavía le da un poco igual, ¿no? Pero yo que tengo ya una de 10, para 11, pues estas cosas se pueden conversar súper bien porque, bueno, pues porque están en el momento, ¿no? Y ella, por ejemplo, ya tiene ordenador para el cole. Pues mira, súper interesante. Ahora hay otra pregunta, bueno, es que tengo tantas, pero em, con respecto a lo de yo controlo, ¿no? Lo que hay en Internet sobre mí y todo eso, ¿hay alguna manera de desaparecer de Google, por ejemplo? Mira, siéndote 100% sincera, desaparecer del todo es muy difícil en el sentido de que
cuando tú algo lo subes a internet ya has perdido el control. Es así, ¿no? Y tú no puedes controlar lo que hacen otros con lo que tú subes. Podrás denunciarlo, podrás intentar eliminarlo, tal, lo que tú quieras, pero controlamos lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero nadie más. Entonces, desaparecer del todo es muy, muy difícil, pero sí que es cierto que tanto Google como las redes sociales, gracias a la normativa de protección de datos, permiten ejercer lo que se llama un derecho al olvido, que de alguna manera es desaparecer, ¿vale?, de Google y de las redes sociales. Claro, desaparecer de lo que hay en ese momento, pero si ha habido una captura de pantalla, un reenvío, ya ahí se va perdiendo el control, ¿no? Pero es cierto que el derecho al olvido es un derecho que se conoce poco, ¿vale? En general, como los derechos de protección de datos se conocen poco. Es un derecho gratuito, se ejerce online, no hace falta abogado, es simplemente rellenar un formulario, ¿vale? Entonces tú imagínate que haciendo ego surfing, que es una cosa que yo recomiendo muchísimo, que es buscarte a ti mismo en internet, ¿no? Tanto en las redes sociales en las que tengas cuenta como en las que no, porque a lo mejor tienes perfil y no lo sabes, y eso ya sí que es de lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces imagínate que yo meto mi nombre en Google y veo que la primera referencia o la quinta, me da igual, un resultado de búsqueda es que me pusieron una multa hace muchísimos años, o que suspendí un examen también hace muchísimos años, o incluso un comentario sobre mí que es mentira o que hay un error y se han confundido con alguien que no soy yo, ¿no? Y entonces yo lo miro y digo, es que esto es mala imagen para mí, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, o simplemente no quiero que esté esa información, no hace falta ni siquiera que me cause un daño, ¿vale? Entonces yo con ese enlace lo primero que tengo que hacer es copiar la URL, ¿vale? La dirección, y me voy al formulario de Google o del buscador en el que esté, porque Bing también lo tiene, Yahoo también lo tiene, ¿vale? Y lo relleno diciendo, oye, yo quiero que se elimine esta información de Google. Google, en un plazo máximo de 30 días, pero siempre tarda menos, ¿vale? Me va a responder dándome la razón o quitándomela, porque el derecho al olvido no es absoluto. ¿Por qué? Porque el derecho al olvido choca con otro derecho fundamental, vamos, el derecho fundamental es el derecho a la protección de datos, que es el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información. Entonces, si los expertos de Google consideran que esa información tiene una relevancia pública, es de un interés público, ¿no? Vamos a decir, que prima sobre ese derecho de protección de datos, se van a decir, oye, pues no podemos eliminar la información, ¿no? Nosotros en el despacho tuvimos un caso hace ya varios años de un amigo de un político muy famoso de este país que decía, mira, es que no me conceden ningún préstamo porque mi amigo es un corrupto, y dice, yo se lo digo, pero es que somos amigos de la infancia y no es mi culpa, ¿no? Que ser amigo de este señor. Y dice, claro, la gente teclea mi nombre y sale todo el rato vinculado a este político famoso. Dice, entonces yo quiero desaparecer de Google. Y le dijimos, mira, hay que ejercer una solicitud por cada enlace, ¿vale? Él quería eliminar 72 enlaces. Le dijimos, los 72 no te los van a quitar porque este político es muy famoso y te van a decir que hay una relevancia pública, ¿no? Bueno, logramos quitar 40, el señor se fue feliz, pero se lo dijimos, ¿no? Cuando le dimos el presupuesto fue de, mira, si tienes un punto de famoso interés público o tal, va a ser más difícil que ese derecho al olvido, vamos a decir, prime, ¿no? Pero si no tienes esa situación, es más probable que sí que puedas desaparecer de Google, ¿no? De esos resultados. Qué interesante, me parece, vamos, súper interesante esto del derecho al olvido, porque también cuando te mueres, por ejemplo, ¿no? Igual dices, mira, yo no quiero seguir, o sea, no quiero que un familiar siga ahí. Me parece muy interesante. Bueno, ¿Se puede hacer algo de que tú solicites que cuando... perdóname un segundo, que es que has dicho una frase, un segundín, ¿eh? Respecto a lo que a cuando te mueres, la Ley de Protección de Datos ha incluido un derecho digital que se llama el derecho al testamento digital, de manera ¿Qué te que iba tú a puedes decir? comprar un albacea digital y decir que decida por mí si quiero seguir, ¿no? Pues en Google, en las redes sociales o en lo que sea, y eso también se conoce muy poco, ¿no? Y no se valora como toda la información que vas a dejar de por Claro. vida, vamos a decir. Ya, Testamento pero digital, sí. Sí, sí, es que eso, sabía lo del testamento digital y por Ujú. eso te lo preguntaba, ¿no? Porque es muy interesante saber si qué va a pasar con toda esa información que tiene sobre ti. Yo, por ejemplo, además que tengo un nombre como súper común, sale un montón de gente, ¿sabes? Pues bueno, pues para ir quitando, porque todos estos datos que tenemos por ahí, lo que contaminan, que yo lo pienso mucho, ¿no? O sea, toda esa información acumulada que tenemos Ujú. todos, ¿no?
lo que contamina, porque de eso nunca hablamos, pero eso también Ahora es... basura digital, las cifras son, vamos, escalofriantes. Sí, Mm, sí. totalmente. Bueno, una aplicación que utilizamos mucho como WhatsApp, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo puedo saber yo qué datos tiene míos? Pues mira, ejerciendo otro derecho de protección de datos que se llama derecho de acceso, te va a sorprender mucho. Es gratuito, se ejerce desde el propio WhatsApp, ¿vale? Depende del sistema operativo que tengas. No se llama derecho de acceso en ningún caso, lo llaman copia de mi archivo o mis datos o mi historial, ¿vale? Dentro de configuración. Te lo envían más o menos entre 2 y 3 días. Y yo de verdad que animo a todo el mundo a que lo haga porque aparte de que se tardan nada en pedirlo, ¿sabes? Coges WhatsApp un segundo, te metes en configuración y lo pides, te va a sorprender muchísimo porque de primeras piensas, bueno, pues ¿qué información tiene WhatsApp mía? Mi nombre, mi móvil, los datos, ¿no? De contactos. Y yo te digo, bueno, tiene muchísima más información tuya, no voy a hacer spoiler, simplemente vamos a ser conscientes y hacer lo mismo con Instagram, hacer lo mismo con TikTok, todas las redes sociales y todas las plataformas, ¿eh? En empresas que hayas trabajado para, ¿no? Gente más mayor, en el colegio al que fuiste, todas las entidades que han tenido datos tuyos o que tienen a día de hoy deben atenderte el derecho de acceso, que es decirte qué datos tienen tuyos. Pero claro, digamos que la iniciativa parte de cada uno de nosotros, ¿no? Que somos los titulares de ese derecho y decir, oye, pues yo lo ejerzo. Ya te digo que gratuito, dando tus datos y ya está, ¿no? Tu nombre, tu DNI para acreditar quién eres y simplemente así. Súper interesante. Nosotros hace tiempo lo hicimos con Facebook y me quedé asustada. Es una locura, es una Totalmente. locura. Sí, sí. Sí, sí, o sea, pero Facebook, Instagram, y ya te digo que WhatsApp llama mucho la atención porque piensas que tiene muy pocos datos tuyos, porque Facebook dices, puf, madre mía, todas las fotos, ¿no? Y te digo, sí, todas las fotos y mucho más, ¿no? Y todos los likes, y a qué hora te Claro. has conectado, y cuánto tiempo has estado viendo un anuncio. Bueno, o sea, es una locura, es una locura. Pues muy interesante. Lo voy a hacer en cuanto terminemos de hablar, pero seguro. Hay otra cosa o sea, que nos preocupa mucho, que has hablado antes, ¿no? De que, por ejemplo, puedas tener una cuenta en alguna red social, o sea, una suplantación de identidad, ¿no? ¿Cómo podríamos protegernos de esto? Porque además está pasando esta suplantación de identidad también en algunas aplicaciones que son potencialmente peligrosas por el contenido, como OnlyFans, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? A ver, el primer paso sería identificar qué nos está pasando, ¿vale? O sea, por eso hablaba del ego surfing, ¿no? Buscarte por nombre, por apellido. Tú me dices, yo tengo un nombre común, pues a lo mejor tienes un mote, un apelativo cariñoso que sea como más propio tuyo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que mi apellido no es común, pero lo escriben mal muchísimas veces, ¿no? Y yo te agradezco mucho, lo has pronunciado muy bien, pero en general lo pronuncian mal, ¿vale? Le ponen tilde, le ponen, no sé, doble R. Entonces yo me busco también con mi apellido mal escrito. Y alguna vez me he encontrado algún comentario, gracias a Dios, positivo. O sea, yo he tenido experiencias buenas, pero bueno, también para saberlo, ¿no? Y Claro. agradecer ese comentario. Me ha gustado mucho la charla de Laura Davara. Y Davara ha escrito con B, con tilde, con de todo. Pues le contesto, ¿no? Oye, pues muchas gracias, ¿no? Pero el primer paso es identificarlo y una vez lo has identificado, evidentemente denunciar, porque todas las redes sociales tienen mecanismos de denuncia que en eso yo sí que voy a pues lanzar, ¿no? Lanzar un mensaje positivo y es que funcionan bien. O sea, los mecanismos de las redes sociales cada vez funcionan mejor, cada vez están poniendo más medios. Entonces, en primer lugar, denunciar a través de la propia red social y luego ya si nos tenemos que ir a la policía, a la Guardia Civil, al INCIBE, o sea, hay muchísimos organismos que permiten ayudar, ¿no? A identificar esa suplantación de identidad. Y luego es cierto que la propia Agencia Española de Protección de Datos ya ha sancionado por suplantaciones de identidad. Hace años puso una sanción por suplantación de identidad en Badoo, o sea, tú fíjate, Badoo que es más antigua que todo, y también hay una sentencia en la que se condena a 2 menores, bueno, evidentemente pagan los padres,
a indemnizar a otra menor que le crearon un perfil falso en Twenty. O sea que ya esto viene de hace años, que parece que es algo, por eso te cito dos antiguas, porque dices ya Twenty hace muchos años que no existe, ¿no? Pero al final fue la primera red social española, digamos, con peso y con referencia. Y ya había suplantaciones de identidad, ¿no? Entonces, no quedarte quieto, no quedarte quieto, o sea, ser proactivo, decir, voy a identificarlo y si lo identifico y efectivamente me han creado o bien un perfil falso o bien un perfil para insultarme, para ciberacosarme, que esto por desgracia en los colegios yo lo veo mucho, ¿no? Que por hacer la gracia, que no tiene ninguna gracia, pero le creo un perfil falso a no sé quién poniendo porque Laura Pérez es no sé qué, no sé cuántos y todos nos metemos con Laura Pérez, ¿no? Bueno, pues evidentemente si no lo detectas es muy difícil ponerle fin. Sí, la verdad que al final en esto también tenemos mucha formación que hacer antes de todo esto, ¿no? Porque si de todo esto se habla antes, con tiempo, en los colegios, las familias, pues eso, charlas, no solo una única charla de vez en cuando, ¿no? Sino que sea una cosa, pues eso, Constante. eso es, sí, mucho más de seguimiento porque realmente es que están todos los días, ¿no? Es así. Es Conectados así. en el mundo digital, entonces pueden pasar tantísimas cosas que bueno. Bueno, para eso estamos aquí, para empoderar a las familias e ir dándole datos y cosas de las que tienen que hablar. Hay otra cosa que tampoco tenemos muy en cuenta, yo creo, cuando en las redes sociales es a la hora de subir una foto, ¿no? O sea, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando subimos una foto nuestra? Tanto en Mira, una red social como que WhatsApp es una red social también. Y eso la te gente decir, no es WhatsApp consciente. 100%. Y los estados de WhatsApp también, ¿sabes? Que a mí la gente me dice, no, pero si ese estado dura 24 horas. Digo, que no, hombre, que no, que eso es lo que te venden. O sea, en el momento en el que alguien hace pantallazo y te dicen, pero ahora ya no se puede hacer pantallazo, digo, bueno, coges otro dispositivo y le haces una foto. O sea, todos tenemos más de un dispositivo a mano, si es que está todo inventado. O sea, es así, ¿no? Entonces, cuando se lo dices ya es de, digo, bueno, pues vamos a centrarnos, ¿no? Entonces, el primer punto es, evidentemente, yo lo subo y pierdo el control. Es así, o sea, es el primer pensamiento que tengo que tener. Foto que suba, foto que ya pierdo el control. Entonces, una vez hemos pensado eso, antes de subirla, comprobar que yo solo estoy dando la información que verdaderamente quiero dar. ¿Por qué? Porque muchas veces yo subo una foto en la que digo, ojo, pues salgo súper bien, la foto es muy bonita, tal, y de repente está activada la ubicación y la envío con ubicación, ¿no? Los metadatos de la foto se puede obtener muchísima información. Hay lo que sea, ¿no? Un parque que se identifique claramente, o sea, esto en ciudades más pequeñitas es más fácil, ¿no? O sea, si vives en una ciudad muy grande y dices, bueno, pues si te pones en la Puerta del Sol con el oso y el madroño, evidentemente todo el mundo sabe que estás en la Puerta del Sol, pero si te haces una foto así, ¿no? En un tal, en principio no esto, ¿no? Pero dar datos indirectos, ¿no? De dónde estoy, del uniforme, porque al final en el uniforme viene muchísima información, porque no viene solo al colegio al que vas, el colegio tiene una dirección, tiene un horario, con que te muevas un poquito ya sabes a qué hora entra, a qué hora sale, y ha habido algún caso, ¿no? De un susto, pues por la información de los horarios, los hábitos, el todo, ¿no? O el me voy de viaje, ¿no? Los viajes se cuentan a la vuelta, no se cuentan en el momento. O fotos, por ejemplo, haciendo así, es como muy mítico, ¿no? Entre los menores la foto haciendo así. Si tiene mucha resolución, te cogen la huella y con la huella te la suplantan. Claro, o Eso, sea, eso no lo había oído nunca, madre del amor hermoso. pues hay alguna noticia, ¿eh? Hay alguna noticia que ya se ha suplantado. Evidentemente tiene que tener mucha resolución, ¿eh? Pero hay móviles que tienen muy buena resolución en las fotos, o sea, obviamente. Fotos con las entradas, mogollón de veces se ha suplantado, se ha copiado el QR y se han quedado sin la entrada, porque la entrada no es nominativa. Si yo me voy mañana, pero así de veces, ¿eh? Si yo me voy mañana al Manchester City Real Madrid y publico hoy el QR, pues me lo copias y me he quedado sin entrada, porque la entrada no es nominativa. Hubo un caso, de hecho, de María Pombo, ¿no? Que es una influencer Sí. conocidísima, que le gustan mucho las patatas fritas, y esto se lo cuento siempre a los niños, ¿no? De una determinada edad, y publicó en stories de Instagram un día el código de McDonald's de patatas fritas, de regalo de patatas fritas, ¿no? Y entonces puso, ¿cómo me conocen mis amigas? El mejor regalo que me podían hacer. Y publicó el código.
y a los 2 minutos salió otro story diciendo, me habéis quitado el código, que disfrutéis las patatas. Claro, pero tal cual, y dije, bueno, al menos lo dice y ya alguien le va a hacer pensar, ¿no? Ya, Sobre ya. esto. O Madre sea, mía. y luego, o sea, 2 cosas más sobre la foto. Mirarla con malos ojos, así te lo digo, o sea, pensar, oye, esta foto, alguien con mala intención podría utilizarla para un foro de pornografía, de pederastia, para incluso ciberacosarme, para chantajearme, para pues eso, hacerle daño a mis hijos si son fotos en las que sean menores, lo que sea, mirarla con malos ojos y luego plantearte por último si te haría mucho daño o te agobiaría mucho que esa foto estuviese publicada a tamaño real en pues la Puerta del Sol, ¿no? O la Plaza Mayor de tu ciudad. Si no te importaría, seguramente sea una buena foto que publicar. Es así, es así. Pues sí, es muy importante. Y lo de mirarlo con malos ojos me parece muy interesante porque realmente tú no ves con malos ojos a lo mejor a tus hijos en bañador, Eso es. pero otras personas sí, ¿no? Entonces, pues es pues una pena, pero existe. Nos quedan solo 10 minutillos, ya me ha saltado la alerta, Laura. Me quedan unas cuantas preguntas, pero por ejemplo, sí que quiero que entendamos el tema de que si nos llega una foto, un vídeo comprometido, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? O qué no tenemos que hacer, ¿no? Porque me parece muy importante porque sí que tiene efectos legales. Pues mira, aquí hay 2 posibilidades, ¿vale? Posibilidad número 1, que la foto o el vídeo que nos llegue salgamos nosotros o salga alguien que conozcamos, ¿vale? En cuyo caso hay que acudir, yo recomiendo muchísimo una herramienta que se llama Canal Prioritario, se conoce muy poco, muy poco. Es una herramienta que ha puesto a disposición de todo el mundo, niños y adultos, ¿eh? Esto no es solo si el afectado es un niño, también si es un adulto. La Agencia Española de Protección de Datos. Herramienta gratuita, no hace falta abogado y los menores a partir de 14 años pueden acudir a esa herramienta sin necesidad de decírselo a los padres, ¿vale? Muchas veces cuando cuento esto a los padres me dicen, Laura, pues yo no se lo voy a decir porque yo quiero que me lo cuenten. Y yo siempre digo, yo entiendo que quieres que te lo cuenten, pero entiendo que tú lo que quieres sobre todo es que tu hijo deje de sufrir. Entonces más vale que utilice la herramienta, digo, porque contártelo, ojalá, pero lo veo poco probable. Si es una foto íntima, Claro. o sea, lo veo difícil, ojalá, ojalá y eso sería lo ideal, pero que al menos tenga esa herramienta, porque para lo que sirve el canal prioritario es para solicitar la retirada urgente, ¿vale? Se llama prioritario porque la agencia cada día mira lo primero que hace, lo que le ha llegado vía canal prioritario y entonces analiza esas peticiones y si las considera dignas de canal prioritario, dignas en el sentido de ser un contenido erótico, sexual, violento, grave, ¿vale? No es salgo mal en una foto, es Claro. un tema delicado, ¿vale? Se pone en contacto directo con los responsables máximos de las redes sociales y les dice elimínala ya. Entonces es mucho más efectivo, mucho más rápido que los propios mecanismos de las redes sociales y que, digamos, la vía jurídica, ¿vale? Además, el utilizar el canal prioritario no evita luego denunciar y adoptar todas las medidas que el derecho te ofrece. Entonces, es una herramienta muy poco conocida y que llevándola a un extremo, me atrevo a decir que podría salvar vidas, ¿vale? Porque al final, en casos que todos sabemos, ¿no? De fotos, pues eso, comprometidas que tú decías o vídeos, pues pueden llevar a niños a intentar quitarse la vida, a autolesionarse, a vivir situaciones de auténtica pesadilla, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de recibir una foto o un vídeo comprometido en el que no salga nadie que seamos nosotros o de nuestra familia, ¿no? Evidentemente no reenviar nunca porque ya está tipificado en el Código Penal, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando yo doy esta charla a los niños me dicen, pero si yo lo reenvío porque lo hace todo el mundo, ¿no? O sea, no le ven, por eso te decía los mitos de la impunidad, no le ven el problema. Dicen, yo no hago el vídeo, yo no insulto, yo no, ¿sabes? Es como, yo no hago nada, ¿qué culpa tengo? Digo, bueno, mira, aunque tú no veas la gravedad, que también es un punto de hay que educar para ver la gravedad, ¿vale? O Claro. sea, eso es así. Pero bueno, son niños, son adolescentes, están más a su bola, ¿no? A sus cosas y lo que ven es formar parte del grupo, pertenecer, Mm, el ser mm. protagonistas, bueno, otras cosas que también podrían ser entendibles, ¿no? En cierto punto, decirles, vale, pues que sepas que la ley te prohíbe reenviar. Es así, ya, si no es por una cuestión de valores o de moral o de Ya. respeto o de empatía, llámalo como quieras, que sea porque la ley ya te dice no puedes reenviar, ¿no? Sí, bueno, Así al final hay que es. hacerles conscientes que ellos están
haciendo partícipes de que ese vídeo sea mucho más conocido, porque ellos lo mandan a uno o a un grupo concreto, ese grupo puede seguir mandando, ¿no? Y al final, pues eso, se hace una bola gigantesca de las que se pierde por completo el control. Esto también, o sea, este canal prioritario también afecta a WhatsApp, o sea, aquel caso tan famoso. Sí, o sea, en WhatsApp están en conversaciones porque, claro, esto es súper diario, me lo preguntes. Claro, WhatsApp dice, no, es que nosotros no accedemos al contenido, ¿no? Yeah. Está cifrado extremo a extremo. Y la agencia le dice, bueno, pero seguro que no puedes acceder al contenido. Entonces WhatsApp dice, es que me cuesta mucho. Entonces están en conversaciones porque la agencia le está diciendo, oye, que es muy grave, ¿vale? Entonces, ahora mismo el canal prioritario funciona especialmente con las redes sociales, vamos a decir, que todo el mundo considera red social, ¿vale? Instagram, Twitter, tal. Pero si es vía WhatsApp, yo sí que intentaría acudir al canal prioritario para que al menos lo intenten. Uh-huh. Para que al menos lo intenten, porque lo último que yo sé es que están en conversaciones para que WhatsApp diga, oye, sí que puedo acceder, ¿no? Y también para quitar ese mito de, no, está cifrado extremo a extremo, digo, pues Yeah. mira, puedo quitarlo, ¿sabes? Lo que Sí, pasa quítalo que... por lo menos para, claro, para ese tipo, o sea, para otras cosas pues igual no, pero para cosas graves como estas, que además en WhatsApp, o sea, es como la pólvora, en cuestión de horas lo puede tener todo el mundo, ¿no? Eso es una red social muy rápida para todo eso, para esa difusión. Es verdad que sí. Bueno, es verdad que, bueno, se van dando pasos para el replanteo. Yo tengo más preguntas, pero yo creo que vamos a tener que hacer otra entrevista, Laura. Fenomenal, cuando quieras. Cuando Sí, quieras. porque me ha parecido interesantísimo. Voy a hacer, no sé, un post de miles de cosas, de información, porque realmente lo que tú dices, hay muchas cosas que no se conocen mucho y debemos saber, pues eso, con qué cosas contamos para protegernos y qué cosas sí o sí debemos desmitificar en la adolescencia o en los más pequeñajos que se empiezan a acercar a las redes, porque, pues eso, lo que tú dices, esos tres mitos son graves, porque luego no hay ley, pero es que esa ley después, ¿no?, va a recaer en que los padres y las madres tengan que pagar multas. Lo del anonimato, claramente, pues eso, pues es una falsa seguridad que sienten, y el yo controlo, pues lo mismo, ¿no? Un poco lo que decías de la huella dactilar o de pongo un código, unas entradas. Realmente yo creo que hay que ir a esos lugares donde puede dolerles, ¿no? Que te puedes Total, ver las total. entradas. Y a partir de ahí, una vez que ya entras por ahí, me parece súper ejemplar lo de María Pombo, porque bueno, pues es una influencer muy conocida y aunque no la conozcan, pues al final ya con todos estos datos, seguro que eso, que les hace reflexionar, ¿no? Total, es así, ¿sabes? Sobre María como se ríen y empiezan, ¡buah, qué tonta, qué tonta! Y digo, a nadie, digo, nunca habéis subido una foto con un código, entonces ya hay un poco más de run run y de silencio, ¿no? Digo, oye, que decir que María Pombo se equivocó es evidente, pero que nos puede pasar a todos, ¿no? Está claro, nos puede pasar a todos. Pues millones de gracias, Laura. De verdad que creo que tendremos que seguir charlando porque me parece muy Fenomenal. interesante. Y bueno, y si eso, si a ti se te ocurre cualquier otra cosa, no sé si quieres decir algo así para terminar, que nos queda un minutillo. Mira, por un minuto te diré que la Ley de Protección de Datos ha incluido como derecho digital el derecho a la educación digital, que es incluirlo como obligatorio en los colegios. A mí me da mucha pena que se haya tenido que incluir como derecho porque no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, desde aquí, de verdad, una llamada a todos los colegios, a todas las asociaciones, ¿no? De padres, tal, de decir, oye, mira, ponte las pilas, ¿no? No esperes a que tu hijo o que a un compañero de tu hijo tenga un problema para educar digitalmente en todo esto. O sea, yo con el libro he tratado de ayudar, pero evidentemente el libro se queda obsoleto en nada y no puede ser solo el libro, ¿no? El libro es una primera llamada de atención y luego es ponerte las pilas, ¿no? Con todas esas cuestiones. Pues muchísimas gracias, Laura. Nos quedamos con ese derecho a la educación digital, a ver si de verdad nos ponemos todos en marcha, nos remangamos y entre todos conseguimos que esto cambie. Un Ojalá. abrazo gigante. Un abrazo, María. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.